tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Estamos en la serie Tertulias en San Carlos, tertuliando con gente querida, con gente que ha ayudado a construir toda esta zona norte, con gente que ama el lugar y que nos cuentan esas historias de las que ellos tuvieron realmente vivencias. Y bueno, no les voy a presentar, pero no hay que presentarles, ¿verdad? A don Alejandro Romero, que lo hemos tenido en diferentes ocasiones, que ya sabemos que todo lo que fue su empresa de aviación trajo el progreso a esta zona, y no solo como empresa, sino de esa manera desinteresada, con tanto amor, que él ayudó a esta zona, bueno, que se casó con una persona de esta zona, aquí nacieron sus hijos, aquí viven sus hijos, y en fin, es todo un ligamen con la zona. Y tenemos un invitado de lujo, y estoy segura que don Alejandro va a decir, claro que de lujo. Tenemos a don Reinaldo Ballestero, don Reinaldo Ballestero Villalobos. Es toda una hermosísima historia, es toda una vivencia que debemos de aprovechar, porque él fue el primer maestro que hubo en Guatuso, y una persona que en aquel entonces, cuando él tenía 18 años, para el año 48 más o menos, él aprendió a hablar el maleco perfectamente y ayudó en el desarrollo de esa zona. Y hay muchas cosas muy interesantes que contar. Nace él en 1924 en San Pedro de Poás y nos cuenta que su papá y su mamá procedían del lado de la Ribera de Belén, donde ya habían nacido 4 hermanos. Llegan a San Pedro de Poás, nace don Reinaldo, ¿verdad? Ya se adorna esa casa, seguro, con muchísimo amor. Y pasan los años, él estudia sus primeros años en la escuela, ahí en San Pedro de Poás. Nos cuenta toda la odisea, cuando él termina su 4º grado, ingresa a 5º, que ya no hay 5º grado, tiene que ir a una zona que está a 2 horas, pero él las camina bajo los barriales, bajo las lluvias y de todo. Y después se va a La Juela con su familia, donde estudia en el instituto, y ahí él se gradúa en su bachillerato. Y después, posteriormente, a los 18 años, ya lo tenemos aquí como por esta zona, ¿verdad, don Reinaldo? Don Reinaldo, bienvenidos. Muchas gracias. Usted vive actualmente en Alajuela. Sí, correcto. Exacto. Sí. Y en Alajuela, suspirando por toda la zona norte. Todas, sí. Sí, yo me pensioné en educación en 1960. Siendo supervisor de escuelas de toda la zona del norte, Chile, Supala y Guatuso. Tenía que visitar, creo que eran 90 escuelas. Madre mía. Transitando por montañas, por pasos difíciles, a caballo, en bote, a pie. Y en avioneta. Y en avioneta, sí. Muchas veces, porque sí, en avioneta recorrí con los Romero casi toda la zona, ¿va? Y me tocó que participar también en la creación de varios campos de aterrizaje. Así es. Ayudamos en el campo de aterrizaje de Caño Ciego, en el de Sabogal, en el de Caño Negro. Colonia y Punta Arenas. Colonia y Punta Arenas, es así. Sí. Se rompió. Usted casi se hace aviador. Don Reinaldo, vamos a darle un chance a don Alejandro, porque don Alejandro fue la persona que me habló de usted, fue el que me dijo, tenemos que llevarlo a la tertulia, hay que conversar con don Reinaldo para que todo este pueblo pueda conocer ese trabajo maravilloso de una persona que si no la traemos, porque están a la Alajuela, es muy difícil en San Carlos localizarla para que usted nos pueda contar sus vivencias. Así que don Alejandro, yo le dejo la presentación de don Reinaldo a usted. Muchas gracias, doña Ángela. Primero, darle las gracias a usted por esta oportunidad de conversar aquí con usted, ¿verdad? Y le voy a contar que don Reinaldo es un viejo amigo mío, ¿verdad? Que lo conocí cuando yo llegó de maestro a las Delicias de Upala, donde nosotros somos oriundos de Delicias. Ahí lo conocí, él vivió en mi casa, ¿verdad? Y después se nos fue. De ahí yo no sé, de ahí en adelante, él me cuenta ahora que se fue para los malecos, para los palenques. Fue el primer maestro que el gobierno nombró oficial en los malecos, por eso tiene esa historia y que es muy interesante que todos la conozcan, ¿verdad? Bueno, don Reinaldo, con sus 88 años ahora, nos ha honrado, y sobre todo a mí, me ha honrado con haber aceptado esta invitación, porque yo sé lo difícil que es para él, ¿verdad? Hoy madrugamos de San José, bueno, madrugamos, digo yo, a las 5:30 de la mañana, ya estaba don Reinaldo en la acera de la casa dando vueltas como un león en una jaula, ¿verdad? Y ya estamos aquí, gracias a Dios, y encantado con que don Reinaldo les cuente toda la historia
que es tan interesante de cómo nacieron las escuelas en la zona norte, porque él fue maestro, como lo digo antes, en 90 escuelas, que tenía que ver con 90 escuelas. Y imagínense el trabajo que tenía don Reinaldo y el conocimiento que tiene de la zona. Las Delicias de Upala, ahí Delicias vivió de Upala. usted con su familia. Ahí nacimos. Y ahí vivió como recién estrenado de maestro don Reinaldo. Exactamente, sí. Sí, Okay, yo primero. era un jovencillo. Mi papá lo andaba en botes por toda la zona Sí, y después se nos perdió por un tiempo y ahora me lo voy encontrando otra vez a los años. ¿Verdad? Sí. Yo con 15 años y él con 88. Y es que, don Alejandro, dice usted que usted decía, yo tengo que buscar a don Reinaldo, a ver si don Reinaldo está bueno, vivo, dónde sí. está y qué hace. Y se volvió loco buscándolo, después lo encontró en el directorio y dice, qué Francamente, fácil. ya la mente uno a esta edad, ¿verdad? A veces no piensa, se le van, como decimos, se le va la onda a uno. Y iba a poner un anuncio en el periódico. Para buscarlo, a ver Para dónde buscarlo. estaba. Entonces dije, pero qué tonto que soy yo. Sí, yo me voy al directorio telefónico y en algún lado tiene que aparecer Reinaldo Ballesteros. Y efectivamente llamé al 113 y les dije, Reinaldo Ballesteros Villalobos. Me dice, bueno, a mí se me había olvidado el otro apellido, solo Reinaldo Ballesteros. Me dice, solo hay uno, pero es Villalobos. Bueno, ese debe ser. Y efectivamente ya me dieron el número de teléfono y ahí ya me encontré con él, dichosamente. Le hice una visita a su casa, pasé el almuerzo, la señora me invitó, que por cierto la señora es de allá, de Playuelas de Caño Negro. Él se casó. Ahí me la encontré yo. Ahí se la encontró. Sí. Bueno, ahora nos va a contar esa historia. Oiga, ese apellido Villalobos, le preguntaba a usted la referencia que tenía y me contaba usted, claro, si en la Ribera de Belén nacieron sus hermanos y ahí estaba Monseñor Arrieta Villalobos. Arrieta, sí, es primo mío. Es primo suyo, Sí. sí, esos Villalobos, entonces sí, porque es la misma raíz de los Riveras. Que hay otros Villalobos aquí en San Carlos, pero eso no tiene usted parentesco. Josefa Villalobos, el padre Monseñor Arrieta Villalobos. Hay cantidad de Villalobos. Sí, no, sí. y eso Monseñor Román tuvo 12 hermanos, así que, bueno, los Villalobos abundan por todos lados. El padre Chávez También es pariente. es Mamara Villalobos Chávez. El papá del padre Chávez murió ya, y el abuelo del padre Chávez se llamaba Nicanor Chávez. Sí, Era un ingeniero, no sé qué, usaba una barba así, era un patriarca, todo el mundo lo respetaba muchísimo. Y de grata memoria para todo el pueblo de Belemita, ¿verdad? claro, bueno, pero Vivían- usted después, yo usted nació en San Pedro, entonces usted poaseño, Yo soy alajuelense. que a la juelense, gracias a Dios. Oiga, ¿cómo era de las Delicias de Upala cuando usted llegó? ¿Cómo era? ¿Había pueblo, había caminos? ¿Qué era lo que había ahí? Ya ahí sí había un camino bueno, alquilamos una casita a la orilla del río. Huecalito, ¿va? Ahí nos íbamos a bañar, había una poza ahí, por aquí al frente había un negocio. ¿Va? Sí, la doña, doña después- Rosangélica Mejía. Rosangélica Mejía, seguía la callecita, pasábamos ahí varias casas, y la casa de Romero quedaba a la izquierda. Ahí vivimos nosotros unos días, Sí, en la casa de ellos, nos dieron hospedaje como si fuéramos de la familia, ¿va? Qué bonito. No se me olvida una situación de esa, ¿va? Don Alejandro fue excelente, don Santiago fue maravilloso. Se les ofrece algo de San Carlos. Bueno, teníamos que ir a San Carlos, véngase conmigo, se van. pero era San Carlos de San Nicaragua. Carlos de Nicaragua. Sí, porque San Carlos de aquí de Costa Rica está difícil. ¿A cuánto están las Delicias de Upala de San Carlos de Nicaragua? Era Bueno, por bote. es que era por bote. El río, no es tanta la distancia, pero como los ríos eran tan difíciles, ¿verdad? Era mucha curva, como la carretera de San Carlos. y entonces se duraban 8 horas para salir al lago. Y del lago a San Carlos sí ya era mar abierto, ¿verdad? Ahí eran 2 horas en bote. Es que ahí se pasaba solo con palanca. Con palanca, sí. Una palanca atrás y otra adelante. Y para salir al lago. Mucha curva, mucha curva, mucha Ya en curva. el lago, en la boca del río, ahí se ponía el motor fuera de borda y salíamos a San Carlos de Nicaragua en 2 horas, estábamos en San Carlos. A veces había que esperar por alguna tempestad, y San Carlos era un puerto donde se juntaban todas las tráfico que venía de Guatuso
de Upala y los barcos que llegaban de Granada, Sí, las islas, de Nicaragua, de las islas también. y de las islas de Solentiname también. Y los que venían del San Juan. Sí, ahí habían 2 días de mercado, que eran martes y miércoles, que era cuando se juntaban todos. Los chiles, la gente de los chiles, La gente de los chiles venía a San Carlos. todos venían a San Carlos. Pues es que la referencia era hacia el lado de Nicaragua, Hacia el lado porque de hacia Nicaragua. acá no había camino y no, No, había no, nada. no. Por eso podemos decir mucho que todas estas zonas tienen una gran relación con la hermandad, con el pueblo de Nicaragua. Sí, Es que sí. lógicamente es el mismo grupo. Sí, Sí, de hecho los pioneros que llegaron a habitar la zona de Upala y de los chiles y de Guatuso venían de Nicaragua. Nicaragua, sí. Es más, doña Ángela, el comercio era tan intenso que don Reinaldo se debe acordar que circulaba más el Córdoba que el Colón. Sí. ¿verdad? La moneda de Córdoba y el Colón a veces ni lo querían. ¿verdad? Claro. Es que era otro mundo, otra zona. Otra zona, estamos aislados. Totalmente. Allá en Nicaragua nos decían ticos y aquí nos dicen micas. ¿verdad? Sí. Claro, sí. Sí, es lo lógico, uno siempre está al contrario, es como cuando uno dice- No sabemos de qué lado éramos. Exacto, pero bueno, la cuestión era de una gran hermandad. Bueno, yo quería que nos ubicáramos en relación a la amistad de don Alejandro con don Reinaldo, de dónde viene don Reinaldo, dónde nació, cómo llega aquí, y ya sabemos después de las delicias de Upala, pues que se nos va ya a esta zona de los Guatusos, donde están los malecos, nombrado por el gobierno como el primer maestro que existió en esa zona. Nos vamos por un momentito y vamos a regresar con esa entrada de él a esa zona, cómo se sintió y en fin, todas esas vivencias que van a ser muy, muy interesantes. Seguimos en esta tertulia tan sabrosa con don Alejandro Romero y don Reinaldo Ballestero. Don Reinaldo Ballestero, primer maestro que entró en la zona de Guatuso, imagínense a los 18 años, tan jovencito, pero con tanto entusiasmo. Pero ¿por qué? ¿Cómo es eso de que el gobierno le pone atención que en Guatuso hay que mandar un maestro? ¿Cómo? Cuéntanos la historia. Sí, pues Guatuso tuvo varios maestros, pero nombrados maestros que eran, yo no sé dónde los escogían, usaban el sistema de la paleta, de golpear al alumno. Seguro era alguien que aparecía por ahí. Y entonces los indios viejos le tenían miedo a poner los chiquitos de ellos en la escuela, porque se los las ponían con las manos abiertas y le ponían una piedra en cada mano y no podía bajar los brazos porque si los bajaba le daban con la... Y entonces era un suplicio. Entonces los niños tenían pavor, pero pavor. Y los padres de familia tenían miedo también de mandar a los chiquitos porque... Se los maltrataran. Sí. Bueno, cuando yo llegué lleno de planes y entusiasmo. Este señor ministro le dice, no, yo no quiero que él llegue a dar clases, porque no tiene dónde dar clases. Tenemos que armar primero el asunto. Necesitamos que él maneje un grupo de trabajadores para que individuos de esos que saben manejar sierras para cerrar. De aquellas sierras que habían, que era uno se Sí. ponía llave, otro aquí. Uno arriba y otro Sí, abajo. cruza, derriba un árbol de cedro o de caoba, cualquier árbol de esos, lo cortan con unas sierras, con hacha lo hacen cuadradito y después con 2 varillas así lo elevan hasta ponerlo en un tapesco por allá arriba. Ya puesto arriba, lo miden con 1 metro ahí. Si las tablas que quieren es de 2 centímetros o de 3 centímetros, ahí lo van poniendo con mecates, cáñamo, que lo bañaban con pilas, las sustancias de las pilas. Ese era el mejor color, la mejor tintura, ¿verdad? Ponían en aquella parte y en esta, levantaban al centro y plasteaban, y claro, verticalmente quedaba una línea ya tirada. Después la otra línea a 1 pulgada y la otra línea, y después quedaban todas las tablas ya divididas. Entonces venían un aserrador que aserraba una sierra larga. Esos
árboles, los trozas esas, las levantaban con un banco ahí, y ya arriba había que levantar las trozas que iban a cerrar. Ponían unos palos aquí, entre varios se empujaban hasta que las trepaban al tapesco, la ponían en línea, marcaban las tablas, y ya con eso así, un hombre quedaba abajo, con la sierra aquí y el otro arriba, para levantarla. Ese era el aserradero manual. Ah, el cerradero manual, era sierra, claro. ¿Y usted era carpintero? ¿No? Ah, No. ¿Qué hacía no, usted ahí? no. Nada más veía. no, yo aprendí a cerrar madera esa. Ahora después les cuento cómo aprendí a cerrar esa madera. Necesidad. Bueno, la cosa es que cerraba de arriba, bajaba y otro trepaba hasta que sacaban una tabla y después otra y otra. Y esas tablas era para hacer la escuela. Para hacer la escuela. Pero había que conseguir la gente que supiera hacer esas cosas, ¿verdad? Y lograron hacerlo, Sí, Reinaldo. entonces yo nombré a el tío de mi señora, a Ricardo Martínez. El gato Martínez, le decían Gato Martínez. ojos verdes, blancos. Y le digo, vos te vas a encargar de buscarme los piones, de enseñarlos a trabajar la madera, y hay que encontrar los árboles. En la montaña, árboles, sobre todo había cedro en cantidad y laurel negro, laurel blanco y todo. A cortar árboles de esos, los salteaban en la montaña, después los cerraban y los indios traían la tabla al hombro. El ministerio no me pidió que yo diera lecciones. No, el trabajo mío era abrir un camino entre Opala, entre Guatuso y Palenque. Porque el camino que había... ¿Eran siempre los 3 palenques? No, sí estaba el Sol y Tojiba, pero el palenque principal era el Margarita. Ahí era la sede mía, donde estaba yo. Yo llegué, yo no sé si les conté que la llegada mía fue muy seria. No lo querían ahí. Ah, no. Llegó Félix Ramón Fonseca, que Dios goce, ya murió. El indio más noble. Es que bonito cuando uno recuerda a la gente que uno le tenía un gran aprecio, ¿verdad? Sí, sí. Este indio se peinaba pelo crespo, se le gustaba andar peinadito con camisa blanca, pantalón mezclilla y una dentadura perfecta, muy amigable. Ese fue el que vino a traerme a mí a Guatuso. Yo no sabía que había una efervescencia en contra de mía en Palenque Margarita. Yo no sabía nada. Yo llevaba una escuadra 38 automáticas, que era como una metralleta, que se la había regalado Teodoro Picado papá. Y mi papá me la dio a mí y me dice, mira, vos tenés que recorrer esas montañas, hay tigres, hay muchos tigres, hay dantas, hay esto. Yo no necesito estar más, llévatela vos. Y sí está bien. Papá fue mi mejor amigo, el mejor amigo que he tenido yo en mi vida, ¿verdad? Desde que murió. La cosa fue que yo traía esa escuadra, llegamos a Palenque y entonces los indios estaban tomados de chicha y estaban bravos cuando vi que un indio se vino como a pelear conmigo, no sé qué, y Félix Ramón se metió y le dice, no, por favor, no, que se va a meter a hacer nada. Él no lo dejó secarse. Y por allá otro indio llegó y me dice, mira, yo traigo aquí una caja de asolear cacao. Ah, dale. Cajas que la sacan con unas ruedas ahí. Con ruedas, sí. Sí. Ruedas de Entonces, puedes acostarte ahí en la caja. Entonces, me acosté en la caja de asolear y puse la valija que yo llevaba debajo, la puse de almohada y la escuadra debajo ahí. Y el indio se venía a atacarme con machete. Y Félix Ramón se me enfrentaba y le hablaba en dialecto. Y el indio fue toda la noche así, yo no pude dormir un minuto en toda la Madre noche. santísima. Un zancuero espantoso. Yo con la escuadra dije, Dios mío, si este indio me pega una herida, yo tendría que pegarle un balazo. Y se terminó mi función.
ya yo no vine a eso. ¿Y cómo inició usted la entrada a la escuela, ahí, Ah. la apertura de la escuela? ¿Cómo la hizo en esas condiciones? Sí, ¿cómo pudo entrar a la escuela en esas condiciones? Ahí no había escuela. Bueno, No, por eso, pero cuando la inició. Ah, bueno. Sí, no, lo primero que tuve que hacer fue una rancha Sí. para meter los carpinteros que iban los que iban al desoladero, así, tenerlos ahí, buscar una cocinera para que les diera Claro. la alimentación. Sí. Eh, Y ya los niños sí llegaron. Ah. Ya los niños ya les... Don Reinaldo, cuéntenos un poco ya cuando empieza ya a funcionar. no, es que Ya. los indios no tienen que llegar a hacer nada, porque yo no podía dedicarme a enseñar. Ok, a usted nada más era hacer la escuela. El- ¿Esos indios por qué estaban en contra suya? Porque habían tenido experiencias muy duras. Claro, con los maestros anteriores que le maltrataban a los niños. Sí, no, los maltrataban a ellos, les metían. A ellos también, a los indios. Sí, Ah, pero sí. eso fue en Guatuso, en San Sí, Rafael. ajá, exacto. Él estaba ya en los Ahí palenques. estaba en Palenque. Sí, él fue el primero en Palenque. En Palenque ahí lo que había eran indios e indias nada más. Usted resúmanos un poquito, ahí en los palenques, entonces ya usted logró construir las escuelas. Bueno, no, yo tenía primero que hacer un ranchón donde hacíamos camas de varillas Claro. montadas en morquetas, y a esas varillas sacábamos, eso lo aprendí yo con ellos mismos allá, ¿verdad? Cogíamos un palo de, no recuerdo cómo se llama, le hacíamos un círculo arriba, un círculo abajo, rajaban ahí, y después con un golpeaba hasta que soltaba la cáscara. Esas eran las cáscaras que ocupaban de cama. Las camas. Esas Camas. cáscaras se Era como rajaban, sean las camas. se rajaban Esas así eran las camas. para que se pudieran estirar. Sí, Eran la cama. sí. Perdón, don Alejandro, ¿usted recuerda ya cuando la escuela estaba hecha? Sí, cuando ya eso, yo recuerdo, bueno, ya don Reinaldo ya había salido de sus 4 años. Ajá. Después de ese tiempo, un guía me llevó a los palenques. Y los palenques eran de techo de paja sin paredes, Sí. no tenían paredes. Y las camas eran, como dijo él antes, eran cáscaras de árbol. Y me dice mi guía, me dice, donde está esa señora estaba surciendo ropa, ¿verdad? Mire la tierra suelta abajo. Anoche enterraron a su hijo ahí, en la misma casa. Sí, y al lado de donde estaba el fuego. No, ¿Verdad? debajo de la... Estaba la casa y ahí dentro de la casa, pero generalmente ellos tenían el fuego dentro de la casa también. Sí, sí, sí. Sí. Pero eso fue una blasfemia. Es más, tuviste muchísima suerte, ¿verdad? Sí. Ellos cerraban absolutamente dónde está el muerto. No importa. pero Pero el guía se lo dijo. ¿Sabe qué me contaron ahora en esta gira, esta semana, Reinaldo? Que ahora les están permitiendo nuevamente enterrarlos. Sí, Ahí, sí, ahí. Ahí. No, sí. El gobierno le está permitiendo. No, es más, yo les decía, cuando ellos lo hacían a espaldas mías, ¿verdad? Yo les decía, no, vea, si acaso yo me muero por aquí, yo quiero que me entierren a la orilla donde esté cerca mi señora, no sé qué. Así me decía. Y me dice, un indio dijo que cuando, muy amigo mío, Toño, bueno, por cierto me regaló una espada Sí. de esas españolas, como recuerdo. Esa se la había regalado un español porque él lo defendió de los indios. Entonces le regaló la espada y yo la tengo en la casa. Me la dio como recuerdo para toda la vida. ¿Y qué decía? ¿Dónde lo iban a enterrar? Así, Ese indio. Entonces yo le dije, no, yo quiero que me entierren a la orilla. Ah, sí, yo también, yo quiero que entierro vivo aquí. Sí. Y ya él me contó, y Félix Ramón no quería, dijo, no, a mí no me gusta que me digas vos. No, pero vos querés saber cómo enterrar a los indios. Don Reinaldo, perdón, voy a interrumpir. Cuando yo llegué en esa ocasión, los indios se nos acercaban, íbamos un grupo de la Cámara Junior, creo que íbamos, y nos preguntaban los nombres de nosotros. Y me dice el guía, tenga cuidado, dele otro nombre, porque si le gusta el nombre suyo, se lo ponen. Entonces yo conocí, ahí había nombres de presidentes de Costa Rica, Sí, claro. nombres de presidentes importantes. Inclusive conocí a Carlos Gardel y la familia. ¿No? Un Claro, Carlos le ponía, Gardel. qué interesante, Un ¿verdad? Carlos Gardel, sí, y le ponían el nombre de uno. Vi una india, bueno, está a la orilla, vivía una quebrada, no sé cómo se llama, Sol. El Sol. Sol. Y la india estaba lavando ropa en Así. la mañanita y me dice, esa india que está lavando ropa hace
unas pocas horas, dio a luz un niño. Y daban luz a un niño a las 3 de la mañana y a las 6 estaban lavando ropa, Como lo más normal. ¿verdad? Y hicieron de Bueno. una manera normal, pero Sí. qué interesante eso, ¿verdad? Como usted dice, llegar y ver ese sistema de vida y que ellos ya tuvieran un educador, porque si bien don Reinaldo llegó a hacer la escuela, después él ya sí, usted sí le daba clases después a los niños. Después sí, claro, cuando incluía la ¿Y escuela. cómo aprendió Maleco usted? Yo le iba a preguntar eso, Sí, exacto. hablando con ellos. Ajá. ¿Cuál fue la primera palabra que aprendió? Ave Paquian, muchas gracias. Majoca Bellamión, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nacarray, es mi hermano, mi hermanito. Bueno, cosas que me permitieran acercarme al indio, porque este indio que me atacó, que quería matarme, ¿verdad? Pasó toda la noche, yo no dormí toda esa noche. Apenas amaneció, había un cerro por ahí, y yo cogí ahí, busqué a qué iba a hacer. Y ya puse a Ricardo, le digo, busca peones, hay que hacer una cuestión aquí grande con campo, para todos, que duerman todos ahí, una cocinera para que cocine. Metí sal, azúcar, manteca, arroz, frijoles, todo. Y una cocinera. Y ya comenzamos a trabajar al día siguiente. Pero yo no daba clases, yo no podía. La labor mía era abrir camino para Guatuso. ¿Y ya cuando inició la escuela usted, ya directamente? No, todavía no había escuela. No, pero ya no. cuando Ya sus inicios. llegaron dos mecánicos, dos carpinteros, albañiles, que iban a hacer la escuela. Entonces ya comenzaron por buscar las bases para la escuela, con los sitios les ayudaban. Y una escuela grande. Y una casa de habitación para el maestro, comenzaron las dos cosas juntas. ¿Esa escuela para cuántos alumnos era? ¿Cuántos llegaron a tener? Y ahí todos los de Tojiba y los del Sol. Que podían ser 50, No, tal vez 30, 40 años. 30, 40. Sí. Y al principio era difícil. Bueno, cuando me tocó que ya las lecciones, le dije a un chiquito, pase al pizarrón. Estamos practicando las letras. Y aquí se volvió y se puso así un temblor. Como yo me fui a acercar y fue por la cosa, gritaba más. Y Eustaquio, el hijo de Félix Ramón, de ese Félix Ramón, amigo mío, es buen amigo, ahora me llama por teléfono con frecuencia. Y me dice, no, mira, decirle que vaya a la pizarra y ribatón fue magioca. Y ribatón fue magioca, najaca, decía mi hermanito, vaya mi hermanito a la pizarra. Y ya sigue el chiquito ahí. Es para mi piusa, es para mi piusa. No me tenga miedo. Yo no lo voy a castigar, a usted no le voy a hacer nada. Usted es mi amigo. Ya siempre estaban asustados. Y ya ¿cómo hago para decirles que se ponga de pie? Miri, póngase de pie. Milia, siéntese. Y arriba todo fue que vamos a jugar. Y arriba, que Marán, vamos a bañarnos al río, a nadar. Bueno, así comencé. Qué bonito. Le voy a hacer, a propósito de eso, una pregunta, porque dice que es cierto que un maestro le dijo a los niños, bueno, ya terminó la clase, jalen, y no quedó ni uno. No había terminado la clase. Le dijo, jalen. Y jalen es culebra, dice. No es culebra, jalen. ¿Jalen que es una culebra? Sí. Sí. Ah, Jalen es culebra, donde el maestro les dijo, jalen, para no que quedó ni uno. Y no duda. Qué interesante, claro, porque bueno, es cuestión también de pronunciación, ¿verdad? Sí, bueno, la cosa es que los carpinteros comenzaron a trabajar y a trabajar. El movimiento estaban. Ahora, Marciano Campos consiguió un motor, Sí. pero lo manejamos con gasolina, pero a mano, costaba mucho. Y después para cerrar las tablas. Don Reinaldo, mientras hacían la escuela, nadie daba clases. No, nadie. Entonces, esos niños, ¿cómo aprendían? O sea, más bien, yo le quiero preguntar, bueno, más bien vamos a vernos un cortecito. Y ya vamos a entrar a preguntarle
qué les daban de clases, de qué les sirvieron, si algunos de ellos se graduaron o cómo era el asunto, si les daban clases en maleco y se los daban también en español. Ahora nos va a contar don Reinaldo esa parte. Sí, sí. ¿De acuerdo? Okay, de acuerdo. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa, volvamos a lo nuestro en esta tertulia en San Carlos. Se nos aumentó la mesa de los contertulios y tenemos a Freddy Eloy Montero, que es un compañero aquí del Canal 14. Él es nativo de Guanacaste y bueno, después pasó a La Juela y está aquí con nosotros en el Canal 14 ya hace un tiempo. Y cuando llegó don Reinaldo, ya, él llegó y empezó a conversar y empezaron a hablar y a utilizar muchas palabras en maleco y digo, pero ¿qué es esto? Que bien, tenemos a alguien que también le gusta el maleco y lo invité, le dije, deje su trabajo un momentito y se viene una carrerita. Así que Freddy, bienvenido a la mesa. ¿Qué le parece la historia de don Reinaldo? Bueno, bienvenidos, muy buenos días. A usted, doña Ángela, de don Reinaldo, compañero. Me interesó mucho cuando me hablaste, Ángela, de que era el primer maestro que había entrado a la zona indígena. Yo creo que las personas en Costa Rica, sobre todo los jóvenes, muchas veces nos burlamos de los indígenas y todo lo contrario, mi persona en la universidad empecé a interesarme un poco por el maleco, me gustó, hice amistades con algunos indígenas de esta zona y empecé a aprender algunas palabras, inclusive mi familia, mi esposa maneja algunas frases por ahí que compartíamos ahora, ¿verdad?, con el profe, porque por aquí vemos que tiene un libro y me interesó muchísimo. Yo creo que los televidentes y todos los que están alrededor de este programa hemos visto que es un programa muy rico. Yo creo que estas cosas y estos señores son los que deberíamos de aprovechar para poder hacer surgir una comunidad o unos palenques como los que tenemos acá muy cercanos, ¿verdad?, San Carlos de Nevada. La gente va a decir, bueno, este muchacho dice muchas cosas en español y se refiere mucho a las cosas, pero ¿qué tanto sabrá de maleco? ¿Cómo se las asunta? Me gustaría que ustedes tuvieran una conversación. ¿Cuáles son las palabras que él dice que sabe, don Reinaldo? ¿Ah? A ver. Por ejemplo, aquí estamos degustando de un cajule. Ajá. Cajule, sí. Cajule, un cafecito. Lástima que no hay un poquito de chacarra. Chacarra con, por ejemplo, le podríamos poner un poquito ¿de qué? De macarraca. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Porque no hay que pagar. Sí. Cuando ya uno tiene la chape, doña Ángela, entonces hay que pasar al irilán. ¿Va? ¿Qué es eso? Es que cuando tenemos hambre, hay que comer. El chapes tengo hambre. Ajá. Y ya cuando uno está comido, natoye, ¿va? Natoye es adiós. Adiós. Natoye. Sí, que es el indio comido puesto al camino, ¿va? O el saludo, algo tan fácil como el saludo. Vamos a darle por aquí, pues, capi, capi. Sí. ¿Ah? Mejor que bien decir. Jue. Sí. Antes, juetapu. Juetapu. Jue. Mi suegra ya murió, yo era perdonado, murió de 98 años, la mamá de mi esposa. Mi suegra fue a visitar a mi parenca Margarita y estaba aprendiendo dialecto. Entonces, mejor que Villamión, juetapu. Mejor que Villamión, jueputa. Dice. ¡Ay, Juetapu. Juetapu se parecía como puta. Y es que yo creo que ese ha sido como la reservación del indígena hacia el blanco, de que muchas veces se burlan entonces del léxico de ellos, y entonces de ahí es que ellos se reservan mucho al poder enseñar. Pero yo creo que sería importantísimo que muchos blancos nos interesáramos en aprender. Hace poco yo estaba viendo un juicio que se siguió en contra de una indígena, que de hecho la sala tuvo que absolverla para volverle a hacer el juicio porque ella no entendía lo que le estaban diciendo y ella solamente dijo que sí y era aceptando un delito que había cometido, pero no tuvo ese uso de defensa, no hubo alguien en la sala que pudiera traducirle el maleco. Estábamos hablando un poco, como nos contaba don Alejandro, del entierro de un indio en el centro de la casa, que siempre se dice, hay una poesía que habla de eso, que bajo el fuego
bajo el fogón está enterrado alguien de la familia, porque eso se acostumbraba. Y usted mencionó a Tufa. A Tafa. A Tafa, perdón. De hecho. Tafa fue como un cacique, ¿verdad? O era el cacique. Cacique moderno. Un cacique moderno, muy joven, que a todos nos sorprendió la muerte de él. Y después, cuando yo fui a hacerles una visita a ellos, hice un programa ahí, me enteré que estaba enterrado en la casa de su madre, precisamente, en el centro. Y hoy por hoy ya está permitido, ¿verdad? Sí, sí. El entierro. Pero antes también antes se hacía, se ha hecho por mucho tiempo. Claro, bueno, ahora que hablas de Tafa, Tafa fue un gran amigo. Yo creo que una de las personas que yo pude admirar, de las personas que conocí en Guatuso, que más admiré yo, porque Tafa se dedicó a desarrollar estas comunidades. ¿Cómo se llama en dialecto? ¿Cómo se llama? Él. No sé, Tafa, ¿cuál era el nombre? ¿Usted lo tiene? Él es muy reciente, fue, digamos, el último cacique. Por eso le digo que estaremos fue un hablando de cacique hace como unos 6 años. o Tafa 7. es tigre, ¿verdad? Tigre. Ajá, Tigre. y su familia continúa haciendo unos trabajos de artesanía muy hermosos que él fue el que les enseñó. Tafa presentó muchos proyectos, estando yo en la Asamblea Legislativa, Tafa presentó muchos proyectos en beneficio de estos palenques. El tigre. Del Tigre Tafa. ¿Conoces a Eustaquio? No, Eustaquio no. Eustaquio es un hijo del compadre Félix Ramón Fonseca. Compadre, porque yo soy padrino de ese. Sí, él se me llamó hace poco. Y habla español perfectamente, ¿verdad? Y me dijo de una india, hija del compadre Félix Ramón Fonseca, que está como loca por conocerme, porque ella está trabajando en esto. En este libro. Está con la UNED. Entonces, yo le pregunté, ¿vos sabes el nombre del dialecto de tal? Ah, sí, me dice, se llama fulana tal. Me dice, ¿qué es el teléfono? Ah, sí, me dio el teléfono de ella. Entonces la llamé y le dije que mi nombre es Reinaldo Ballesteros. Le dije, ¿usted es amigo de papá? Me dice, sí, claro. Y se me emocionó todita. Hábleme de papá, dice, porque viera que yo deseo, hace tiempo que usted deseaba hablar con usted, no sé qué, no sé cuánto. Y mira, podemos reunirnos un día tantos, venir a mi casa o yo voy a la tuya. Pero sí, ella muy motivadísima. Bueno, qué dicha, ¿verdad? Hija de Félix Ramón Fonseca. Y ya le conté que Félix Ramón Fonseca, ese estaba, es una página aparte. Porque suena como alguien de aquí del lugar. Es un indio puro. Es una página aparte. Con el que inició el programa y que inclusive se emocionó muchísimo. Exactamente. Claro. Freddy, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, porque digo que lo están llamando ahí. Bueno, no, más bien para mí riquísima esta conversación. Hay algo que, bueno, yo sé cómo se dice abuela, que se dice chilla, pero abuelo no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice abuelo? No recuerdo. Ay, porque yo creo que entonces usted sería el abuelo de un montón de indígenas, ¿verdad? Así que no, entonces, Natoye, porque ya matamos a Nachape, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ahora me voy a divertirme un rato ahí con Naturruco, Sí. ¿verdad? Pues, darme unos Najuan Corbachucho. Sí. Enrique Virgilio. ¿Cómo le digo? Enrique Virgilio, vaya a jugar por Vaya. rato. Muchas gracias. Bueno, amigos, vamos a hacer un pequeño alto aquí, porque después vamos a volver hablando ya cuando regresa don Reinaldo a trabajar como educador, un poco su experiencia también casi era como el médico, y después, cuando finalizamos el programa, antes vamos a hablar acerca del libro que él está escribiendo y que va a publicar la UNED. De talla igual, son tan graciosas que parecen muñequitas, muy exquisitas, son mi adorada. Amigos y amigas, continuamos con esta tertulia, sabrosa tertulia con don Reinaldo Ballesteros y con don Alejandro Romero, dos íconos, diría yo, dentro de lo que fue el desarrollo de toda esta zona norte. Y don Reinaldo, primer maestro nombrado por el gobierno para la zona de Guatuso, que nos habla acerca de todas las vicisitudes. Antes de que sigamos hablando con él como educador, él lógicamente no hizo solo la labor de educador, hizo muchas otras, ya sabemos, de ingeniero para la construcción, etcétera, etcétera, pero fue hasta médico, partero, atendió muchos partos, usted, don Reinaldo, ahí había que hacer de todo. En Palenque uno nada más atendía. Ajá, cuénteme ese parto. Bueno, sí, llegué yo a
Palenque Margarita, venía de San Rafael de Guatuso, y salió una indita, emérita se llamaba, o sí, algo así, a decirme que la mamá iba a morir, porque no podía tener chiquito. Entonces yo salí, le digo, no, no se va a morir porque yo estoy aquí, y yo voy a hacer que nazca chiquito. Y llevé unas inyecciones de pituitrina y la jeringa a inyectar. Esto tiene un punto y aparte, porque hubo un doctor que se interesó muchísimo, que yo aprendiera a vacunar, que yo aprendiera a poner inyecciones cuando había mordido de serpiente, ¿verdad? La piel de la barriga, ¿verdad? Y eso me sirvió montones, ¿verdad? Entonces, yo sabía que la pituitrina es un abortivo efectivo y la pituitrina me permitió sacar del estómago a un chiquito que había muerto hacía 3 días, en Playuelas, y la mamá estaba con una fiebre tremenda. Y llegué y dije, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Esas cosas que uno piensa, esta mujer hay que poner una inyección inmediatamente para que expulse ese chiquito. Pero si esta mujer se muere, ¿qué defensa tengo yo? Ya yo no tengo autoridad para... La cosa es que tenía 3 días de muerto el chiquito. Y una fiebre tremenda. Y Dios mío, ya aquí no hay más que hacer. Cogí la inyección de pituitrina doble y se la puse. Y el chiquito nació, pero fue inmediato. Ay, qué cosa más terrible. ¿Y usted? Qué tremendo, qué tremendo. Qué cosa más espantosa. Yo sentí que me iba a descomponer. Yo soy fuerte para esas cuestiones. Yo puedo para las heridas, puedo... Si a mí me dicen tienen que cortarse la mano y dale, ya. No me desmayo por eso. Y una cuestión de esa sí me puso. Dios mío, ahora sí, el chiquito nació. Pero era una cosa pavorosa. Sí, porque ya había muerto. Pero este de Emérita estaba vivo, este otro que usted atendió. Este de Joaquina. De Joaquina. Emérita es la hija de Joaquina. Ese sí, ella le puse la inyección y ella tuvo un hijo. Pero me dijo que ella estaba en un cañal. Sí, entre el cañal. Entre el cañal. Ellas en cuclillas. Y estaba lloviendo, estaba entre el barro, haciendo barro. Entonces ella tuvo el hijo y me dice, ya nació mi hijo, cogió un pedazo de madera que había ahí, dejaron el chiquito, le cortó la placenta con machete. Y una hoja de una cuestión de bajagua que agarró y amarró el ombligo. Ahora sí, teneme Mauraquia, teneme mi hijo, me dice. Y yo cogí el hijo lleno de baba, aquella cuestión tan terrible, Dios mío. Y me dice, un mitón Mauraquia, dame mi hijo, se lo dije. Ya nos fuimos, el río Sol estaba crecido, lleno, pero era aquello una cuestión barro, era barro lo que estaba echando. Y le digo, Joaquina, espérate, voy a pasar a tu hijo y vengo a pasarte a vos. Y cuando oí, se tiró ahí el río. ¿Con todo y el hijo? No, yo andaba el hijo. Y le digo, India, los diablos, le digo, te vas a matar. Puta, le digo, ¿cómo se te ocurre tirar entre el barro que acaba de parir? Terrible. Me dice, un mitad, Nauraquio, dame mi hijo. Y cogí el chiquito y se lo pasé. Entre esa agua que era barro. Sí. Bueno, y ya, término mi brazo, cogió el brazo y comenzó a echarse agua. India, con todos los diablos, te vas a morir vos. Nosotros no ser gente cochina como ustedes, nosotros lavar. Le digo, dame, me dio el chiquito otra vez. Ya pasamos. Y le dije, mira, dame chiquito, pasame chiquito. Lo puso así en una mesa y cogió hojas de ortiga. Unas hojas que hay así de ortiga. Sí. Esas hojas de ortiga me las pasaron los indios a mí por la espalda. Estaba con un dolor de cintura espantoso, con una fiebre de paludismo que me dio. Y me pusieron la espalda ronchada así. Y yo tenía 3 días de no dormir y me privé inmediatamente.
y dormí hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche me volvió a comenzar el dolor y llamé a uno que tenía yo de cocinero. Le digo, buscate los ojos de Ortega, me las pasas porque me está llamando puta. Digo, otra vez, me pasó los ojos de Ortega. Después llegó el hermano de Emilio Cruz, Beto. Estaba vivo todavía, no se había matado él. Y me dice, montate caballo, vengo a llevarte. Tengo orden de llevarte para Guatuso. Me montaron en el bote de ellos, me llevaron a los Chiles, avión, San José, paludismo. Ay, Dios mío. Oiga, y ese chiquito, las hojas de ortiga se la pasaron por el cuerpecito. Claro, lo puso enronchado. Le digo, ¿cómo se te ocurre? Le digo, animal, ¿cómo estás haciendo vos esta barbaridad? Le digo, tenemos que enseñar a ser hombre, dice. Mi hijo va a ser hombre fuerte, me dice, fuerte. Y ahí está el condenado indio. ¿Verdad? Se casó con una japonesa. La dejó, se casó con una gringa. La dejó. ¿Fue por la Ortega? Lo ortigaron demasiado. Mira, llega, en la Navidad pasada llegó a mi casa. Traje entero, una cámara fotográfica muy fina, toma las fotografías. Y me dice, le digo, vos podrías hacer mucho por tu familia, que le digo, vos sabes muchas cosas que podés ayudarle a tu familia. Ahí voy a vivir yo con mi familia. No lo quisieron ahí los indios, parece que lo hicieron echado. Don Reinaldo, vea, antes, para que no quede lástima, porque tenemos muchas cosas que conversar. Quiero hablar de dos cosas. Uno es de su libro y otro que quiero hablar cuando usted ya ahí, después que fabrica en la escuela, lleva a su familia, se mete ahí y empieza a dar clases. ¿Cuántos años dio clases usted a los malecos? Un año. Un año. ¿Les enseñaba el español? Sí, español. También el maleco, ¿no? Ah, sí, el maleco, claro. Ellos me enseñaban el maleco y yo les enseñaba el español. Ajá. Porque yo no sé, les conté, una vez que le dije a un chiquito que pase a la pizarra. Y él se me volvió, me le acerqué, pasé el... Y ya me dijeron, Eustaquio, me dice, ¿sabes qué? Me dice, es que mi papá me cuenta que cuando él iba a la escuela, en Guatuso, lo ponían con las manos estiradas así, le ponían una piedra aquí y otra piedra aquí. Y los maltrataban mucho. Y cuando mi papá bajaba la mano, le pegaban un reglazo. Y entonces papá ha contado esas cosas, dice, y él, chiquito, ha oído, piensa que vos le vas a hacer lo mismo. Entonces decirle que yo no quiero hacerle ningún daño, que yo no voy a castigar. Y ya habló con el indio y ya entonces le digo, mira, ¿cómo se dice? Vamos a la pizarra. Mire, Ribatón Folimagioca, vamos a escribir la pizarra. Cuito toda nie, no me vea la cara, sino que vea hacia aquí la pizarra. Ya yo aprendiendo el dialecto por fuerza. Mire, ¿cómo se dice? Me pide que todo dirigirle, vamos a jugar. Todos salían en carrera a jugar. Jalen. Sí. Don Reinaldo, dígame una cosa, el hecho, digamos, de ir un maestro a una zona como esa, la intención no era que los niños llegaran a sacar una primaria, ni que fueran a un colegio, y son niños con muy pocas oportunidades. La idea que era que aprendieran un poquito el español a leer y escribir. Que aprendieran a leer y escribir. Bueno, la cosa es que comenzamos a trabajar y llegó Marciano Campos Bolaños, una de las primeras visitas que hacía. Y de escuelas. Estábamos leyendo algo sobre el zorro. Este cruel animal carnívoro destruye las aves de corral con la claridad del... Entonces tenía las combinaciones clacle, clic, clu, este carnívoro, no, cruel, cracle, clic, clu, las combinaciones más difíciles. Y los indios, leaste, y se quedaban leyendo, y Marciano Campos decía, ¿y cómo es posible? Están dominando las sílabas compuestas. Sí, están dominando las sílabas compuestas. Yo aprendí algunas palabras porque yo volaba sacaba a todos los enfermos de los palenques. Y ya llegaban las familias y entonces ahí yo por curiosidad me preguntaba los significados de cada cosa. Y aprendí, pasa que he olvidado mucho. Sí, pero es que lo que uno no practica, ¿verdad? Sí.
es muy difícil. Los indios guatusos cuesta mucho que le den a uno las palabras correctas. Sí. Siempre tratan de Confundir. confundir. Sí. Había un muchacho universitario que estaba estudiando y iba a hacer la tesis de graduación sobre los indios malecos. Muchacho de la Juela. Y entonces él me buscó a mí para que yo le ayudara. Y nos escribíamos, me decía, mire, necesito que me busquen las palabras tales. Y a veces yo no lo sabía, entonces hasta iba con mi bote a motor desde Cayo Negro hasta el Guatuso, donde Félix Ramón, el amigo mío toda la vida. Ese sí se lo decía. Y le decía, Félix Ramón, no me vas a engañar porque no te lo voy a perdonar nunca. Decime cómo se dice. Él se ponía a risa. ¿Quién te dijo que era así? No, le dijo. Fulano tal me dijo, indio. No, es que es por fregar. Digo, decímelo. Ya. Los vocablos No, correctos. medio- Qué bueno, claro. Ellos. Sí. Decime los vocablos correctos. Sí. Y en eso este muchacho que estaba, me llamó y me dice, don Reinaldo, dígame una cosa, ¿usted tiene el Padre Nuestro en dialecto? Le digo, no. Bueno, yo sí lo tengo, me lo gané. Le digo, mira, no creo, le digo, porque el Padre Nuestro, el indio tiene sus oraciones que se pone, se quita la camisa y se pone frente al sol y le dice, Toco, aquí estoy yo, voy a salir, por favor ayúdame, protegeme de la agrura, protegeme de las espinas, protegeme de Tafa, del tigre, protegeme de las culebras. Le hace una oración. Una oración. Es una oración. Le digo, pero una oración que sea el Padre Nuestro, le digo, no creo. Sí, literalmente no. No. Y entonces me mandó, le digo, mira, mándame el Padre Nuestro en dialecto. Entonces, sí, entonces me dice cómo está la cosa. Sí, claro que sí, me la mandó el Padre Nuestro. Chuta y cuerreta. Blanco maldito. Mico cáfura, mi jutuquirrafura, sin alma y sin corazón. Jalan bacoaca, que te muerde una serpiente, que te coja un tiburón, que te atropella el tigre, que te caiga la centella. ¿Qué toma de pelo le habían dado? Era el Padre Nuestro. Según, Ay, Dios santo. según el que se lo habían dado, ay, qué injusticia. Pero, amigo Félix Ramón Fonseca sí fue un amigo incondicional. Venía al trabajo. Entonces el que Claro. iba aquí a ver que usted me dijo que no querían que entrara. Y ese amigo fue el que lo ayudó a ir a usted. Sí, claro. Sí. Sí. Ese me iba a matar cuando yo llegué ahí. Sí, usted me ha contado. Sí, pero Viene Pero- resumido más o menos aquí la publicación, la historia. ¿Verdad? Ya se lo voy a dar a copia. Porque ya he ido por cada lugar. Y hay historias diferentes que, bueno, fuera del programa se lo voy a decir. ¿verdad? Don Alejandro, yo le agradezco mucho que nos haya traído a don Reinaldo, porque Para mí, realmente es una buena experiencia. para mí ha sido un honor tener a don Reinaldo, este amigo. muchas gracias. Y gracias a usted, doña Ángela, porque vieron que cuesta traer al hombre. Claro, un amigo incondicional, por eso vino hasta aquí. Así que gracias, don Reinaldo. Muchas gracias, don Alejandro. Y muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, que nos han acompañado hoy con este programa, esta tertulia tan sabrosa, en que hablamos con gente que ha tenido vivencias hermosas que ayudaron a construir la zona norte y que hoy por hoy lo que tenemos es gracias al trabajo que hizo toda esta generación y toda esta gente tan empuchada que gracias a Dios los tenemos vivos pues para compartir con ellos esta vivencia. Así que hasta la próxima semana con otra tertulia aquí en San Carlos.